¿Cuántos trajeron su Biblia? Eso es lo más importante, ¿verdad? Traer la Biblia. Y, perdón, los niños que salgan con Mili. Hoy le va a tocar a Mili dar la clase de escuela dominical. Hermanos, vamos a continuar en esta tarde hablando de un tema sumamente importante para la vida de la iglesia. De hecho, el tema es la iglesia, de la iglesia. Y como ustedes saben, estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689. Es importante recordar siempre, bienvenidos hermanos, que por supuesto la confesión no está por encima de la palabra de Dios. En otras palabras, la confesión es falible. ¿Qué quiere decir eso? Que puede fallar, se puede equivocar, ¿ok? Pero la palabra de Dios es infalible, o sea que no se equivoca nunca. Cuando nosotros vemos que está pasando algo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y que pero ¿por qué Dios dice aquí una cosa y en este otro libro dice otra? Y no podemos entender, el problema siempre está en nosotros. Tenemos que recordar que nosotros vivimos, ¿verdad?, en este cuerpo caído por causa de la caída, y nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos han sido distorsionados por causa del pecado. Cuando cayó, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Vemos en Génesis capítulo 3, la caída comienza, si no mal recuerdo, desde el 6, 7 y 8, por ahí es cuando ellos pecan. Entonces entre el pecado y entonces toda la raza humana posteriormente, también ellos, incluido ellos como cabeza general de toda la raza humana, ¿verdad? O cabeza federal, perdón, es lo correcto decir, cabeza federal, quedó totalmente contaminada por el germen, yo le digo así, el germen del pecado. Entonces, ¿cuál es la solución para ese germen? Cristo. Y no hay otra medicina que esa, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros usamos la confesión de fe porque nos ayuda, es una barrera de protección para la iglesia. De hecho, en esa época, los autores de la confesión la crearon, ¿por qué? Porque veían que los feligreses de la iglesia se desviaban, eran confundidos, y entonces ellos pusieron las doctrinas principales en 32 capítulos de la confesión para que los feligreses de la iglesia tuvieran una guía y no se desviaran fácilmente de lo que es la sana doctrina. Entonces, muchas iglesias, bueno, sobre todo las iglesias reformadas, hemos adoptado o nos hemos adherido a esta confesión de fe de 1689. Que dicho sea de paso, mis hermanos, no es la única confesión de fe. Tenemos la Westminster, que si no mal recuerdo, esa fue hecha o escrita en 1646. Si algún hermano me ayuda, no sé, con el número de la fecha, sé que José Alberto por allá a lo mejor se acuerda. La Westminster, 1600, creo que fue 1646. ¿No se acuerda, hermano? ¿No se acuerda? Parece 44 o algo así. Por ahí, están en los 40. Yo no había nacido, hermano, ¿y usted? Pero también es una confesión de fe excelente. Lo que nosotros podemos ver que en esa confesión, pues nosotros no estamos de acuerdo en muy pocas cosas, pero ellos, los presbiterianos reformados, porque tenemos que tener eso también en cuenta, mis hermanos, que lamentablemente al transcurrir los años la iglesia se ha ido contaminando. Y por ejemplo, aquí en los Estados Unidos
nosotros podemos ver que hablando de la iglesia presbiteriana, en el año 1970 hubo un cisma. Ellos se dividieron, ¿verdad?, entre la iglesia presbiteriana, la USA, y la iglesia presbiteriana, la PCA. ¿Ok? La PCA son los conservadores y la USA son más liberales o más, sí, o sea, aceptan cosas que verdaderamente los reformados no aceptamos, para decirlo de esta manera. ¿Okay? Entonces, pero es una buena, yo le aconsejo que la lea, también. También tenemos la de Saboya, ¿verdad? Los cánones de Dore. Los cánones de Dore nos hablan de las doctrinas de la gracia, lo que nosotros creemos, importantísimo también. Un día lo vamos a estar enseñando, aunque esta confesión también las tiene ahí. ¿Okay? Pero para enseñarlas puntualmente, que también le dicen el tulic, en inglés por lo que es el tulipán, ¿verdad? ¿Ah? El acróstico tulip, en inglés tulip, pero es tulipán, como una flor, ¿no? Que es la flor esa tulipán, entonces le decían así. Entonces, yo les pido, hermanos, que por favor, ya que estamos tratando de este punto de la confesión de la iglesia, yo le pido que usted lea, por favor, este capítulo entero. Son 15 párrafos para que usted aprenda cómo la iglesia, de todas maneras lo vamos a estar estudiando, pero que usted aprenda cómo la iglesia debe manejarse bíblicamente. Eso es importante. Y lea sus versículos de apoyo, el librito, el chiquitico. ¿Todos tienen la confesión? Todos. Ok. Entonces, ¿usted tiene la confesión, hermana? Sí. Qué bueno. Bien. Y tiene versículos bíblicos de apoyo que sin eso, por supuesto, la confesión no valdría nada, si no está fundada en la palabra. Ok. Entonces, es importante eso de tarea, que se lea los 15 párrafos. Y usted de verdad que se va a sentir muy alegre, muy gozoso. Y usted, por eso nosotros hacemos esto así en la iglesia, y por esto. Ahí va usted a comprender muchas cosas. Yo digo que no hay peor cosa que vivir en ignorancia, o que alguien me dijo. No, yo quiero comprobarlo por mí mismo en la palabra, no que alguien me dijo, sino que yo quiero comprobar que está en la palabra de Dios. Porque cuando está en la palabra de Dios, yo quedo totalmente convencido. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra. ¿Sí? Ok. Entonces, en este capítulo de lo que es la iglesia, el capítulo 26, vamos hoy a tratar nada más el párrafo 3, hermanos. Yo quería entrar en el párrafo 4, pero vamos a entrar la semana que viene. Y vamos a entrar, entonces hoy vamos a tratar solamente el párrafo 3. Y en este capítulo, este es el capítulo más bautista reformado de todos los capítulos de esta confesión. No sé si sabía eso. Comparado con lo que estaba hablándoles al principio, con la confesión de Westminster que usan nuestros hermanos presbiterianos reformados, que dicho sea de paso, bueno, les dije, ellos tienen mucha similitud con la confesión, con nosotros, con la confesión de ellos, pero varía en ciertos puntos. Y en este capítulo, los autores de la confesión bautista, como les decía, escribieron 15 párrafos, a diferencia, lo de Westminster nada más tienen 6, no sé si sabía. Solamente 6 párrafos tiene la confesión de Westminster. Y no que esté mal, eso no es que está mal, simplemente que ellos escribieron menos acerca de este tema. ¿Okay? Los autores de la confesión bautista de 1689 consideraron que debían ampliar mucho más. Y yo me alegro mucho de eso, porque verdaderamente eso es un tema muy importante, cómo nosotros nos manejamos en la iglesia y manejamos todas las cosas, cómo ordenamos a los oficiales, quiénes son los oficiales.
Hay cosas que se tienen hoy en día en las iglesias, pero verdaderamente ni siquiera están en la Biblia. Entonces nos encontramos haciendo cosas que lo que agregan a la iglesia es más estrés, ¿verdad? Y que Dios no te lo ha pedido. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de que usted está haciendo algo que usted piensa que es de Dios, pero no es de Dios, y usted se encuentra en un tremendo estrés y se da cuenta a la final de que Dios no le ha pedido eso y usted está solo, porque Dios no lo está apoyando? Dice, no, pero es que es de Dios. Y yo, bueno, sí, es de Dios, pero no es para ti, a lo mejor es para otro hermano. Y Dios no te ha pedido a ti eso. A mí me ha pasado, hermano. Yo me encontré en un tiempo en mi vida que yo estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero me di cuenta cuando pasó el tiempo y caí en un estado, pero me deprimí todo de tantas cosas, tanto estrés que tenía, y yo me di cuenta que verdaderamente Dios no me estaba pidiendo todo lo que yo estaba haciendo. Entonces tenemos que también tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa con la confesión? Nos ayuda a alinearnos qué es lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente hagamos. Y también que no hagamos. Por eso, hermanos, como cristianos bautistas reformados, debemos prestar mucha atención a este capítulo porque nos ayuda a entender cómo la iglesia del Señor debe ser dirigida bíblicamente. Eso es lo más importante. Cómo debe ser dirigida bíblicamente. Y cuando nosotros estamos parados en la palabra de Dios, usted puede ver que una persona se puede enojar, ¿verdad? Porque uno, verdaderamente, los que enseñamos, los que predicamos, debemos tener amor en el corazón. Pero ese amor nos debe llevar a nosotros a decir la verdad. Porque si tú amas de verdad, tú dices la verdad. Ahora tienes que tener cuidado cómo la dices. Pero la verdad a veces duele, ¿verdad? Pero es la verdad. Y hay que decirla con amor, porque la verdad que dijo el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es la única que te puede hacer libre. Entonces es importante eso. Ahora, el tema que tocaremos hoy, en este párrafo 3, será la perpetuidad de la iglesia. Y lo dividiremos en 2 puntos. Perpetuidad significa que la iglesia nunca la han tratado de destruir. Por estos 20 siglos han tratado de destruir la iglesia, pero no han podido. Recuerden que dijo el Señor, las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Usted no ha visto que han matado. Si usted lee un libro que yo les recomiendo a ustedes mucho, eso no debe faltar en la biblioteca de un cristiano. Los mártires de Fox. ¿Alguien ha leído ese libro? Los mártires de Fox. F-O-X, así. Mártires de Fox. Registra todo lo que ha sucedido en la iglesia en los 20 siglos. La reforma, todo. Es un excelente libro para nosotros poder conocer la historia de la iglesia. Les recomiendo ese libro grandemente. Entonces, hermanos, vamos a dividir este párrafo en 2 puntos. Vamos a ver su aparente improbabilidad y su certeza real de la iglesia. ¿Okay? Vamos a leer entonces ahí en el párrafo 3, capítulo 26 de la iglesia. Dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. ¿Okay? Profesan su nombre. Ahora, veamos su aparente improbabilidad. ¿Okay? Volvamos a leer ese pedacito del primer punto. Dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Ahora pregunto yo,
¿Cómo una iglesia puede caer en el error o en la impureza? Vive en la carne aún. ¿Ah? La pregunta es cómo. Ajá, la pregunta es cómo. Bueno, sí, pero un poquito más. Ajá, ejemplos de eso. Eligiendo a lobos como pastores. Eligiendo, exactamente. Bueno, y lo que está diciendo el hermano Ariel es muy importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿verdad? Los miembros de la iglesia, ellos tienen la responsabilidad de salvaguardar la sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes me ven a mí aquí, porque los hombres se pueden desviar y ustedes lo ven a cada rato, que se desvían, ¿verdad que sí? ¿Cómo sabe usted que se desviaron si usted no lee la palabra? Pero un pueblo que conoce la palabra de Dios es muy difícil ser engañado. Entonces, si el pastor, si un maestro empieza a enseñar cosas que no están en la palabra, pero usted no conoce la palabra, usted va a ser arrastrado en el error. Y le digo, hay testimonios, pero muchísimos, en estos 20 siglos de la iglesia, que yo le pudiera aquí hablar todo el día, ¿verdad? De tantas cosas que hemos visto y la vemos todavía hoy en día. La estamos viendo. Donde te dicen algo que parece que es de Dios, pero no es de Dios. Y entonces te empiezan a manipular, te empiezan a llevar para aquí, para allá, y hay un desastre enorme. Y déjeme decirle, esas iglesias crecen enormemente, pero la gente no conoce prácticamente nada de la palabra. Hace poco llegó una pareja aquí y tenía mucho tiempo bautizada, tiempo en la iglesia y no conocían ni dónde estaban los libros de la Biblia, no sabían cómo abrirlo. Entonces, eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Para ir a una iglesia así, mejor no ir a ninguna parte. Me quedo en mi casa. Entonces, la pregunta es, para los hermanos que llegaron un poquitico después, dice, ¿cómo una iglesia puede caer en el error o en la impureza? Y parece una pregunta sencilla, pero verdaderamente tiene muchas connotaciones. Adelante, hermano. No, yo creo que la iglesia puede caer en la impureza debido al pecado en el mundo y en el corazón de los miembros. Porque el pecado mora en nosotros todavía y puede estar sujeta. Exacto. esa impureza. Exacto. Y fíjese que dice iglesia, o sea que son miembros de la iglesia. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo iglesias de Cristo pueden caer en la impureza y el error, pero todavía ser iglesias de Cristo. Ustedes se acuerdan, hace poco nosotros predicamos toda la carta de Primera de Corintios. Y la carta de Corintios es una carta de corrección. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunas partes en la carta a los Corintios donde nosotros vemos que el apóstol Pablo está corrigiendo esa iglesia que él amaba profundamente, pero que también era una iglesia donde había mucho pecado, hacían las cosas mal y él tenía que corregirlo. ¿Por qué? Porque los miembros, lo que estaba diciendo el hermano Vicente, tenían el mundo todavía metido en el corazón. Aunque eran cristianos, pero todavía tenían cosas que ellos hacían del mundo y la traían a la iglesia, las falsas doctrinas y costumbres. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Fíjense que aquí Pablo escribe, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, había dentro de la iglesia contiendas. Y si va un poquito más adelante, al capítulo 5 de esa misma carta, 1 Corintios 5:1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Ya estamos hablando de dos cosas. Había contienda, había fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto, fíjense que
como habían rebajado la santidad enormemente. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, y era miembro de la iglesia. Era miembro de la iglesia. Pero usted ve que después ellos los disciplinan y como él no se arrepiente, lo excomulgan de la iglesia. Cuando usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta. A él lo excomulgan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se había arrepentido. Pero más adelante, como estamos en 2 de Corintios exponiendo esa carta, nos vamos a dar cuenta de que después lo perdonan, porque él se arrepiente. ¿Okay? Después lo perdona. Por eso lo vamos a ver. Pero en este punto había fornicación. ¿Qué es fornicación? Toda relación fuera del matrimonio. Toda relación sexual fuera del matrimonio o sin casarse, ¿no? Sin casarse. Entonces, fíjese, ya llevamos 2. En 1 Corintios, un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 6, dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, o sea, en vez de resolver sus problemas entre ellos, si usted sigue leyendo toda la carta allí, todo el capítulo, usted se da cuenta de que habían hermanos que en vez de resolver las cosas en la iglesia, porque para eso están los oficiales de la iglesia, ¿verdad? A menos que sea un delito, ¿cómo se dice? Un crimen, a menos que sea un crimen. Pero cosas que pasan entre los mismos hermanos se pueden resolver aquí. Porque ¿qué pasa? Ellos como cristianos se llevaban a los tribunales y entonces avergonzaban a la iglesia, al Señor. Pero bueno, y estos no que son cristianos y mira cómo se pelean. No, si aquí pasa algo en la iglesia entre nosotros, no, pastor, es que estábamos haciendo un negocio y este lo hizo mal. Ok, vamos a hablar eso. Y debemos llegar como cristianos a un acuerdo. Ahora, si es un crimen es otra cosa. Para eso Dios ha constituido las autoridades civiles. ¿Okay? Nosotros somos las autoridades eclesiásticas, ellos son las autoridades civiles. Esa es la diferencia. Entonces estamos viendo que aquí había pleitos entre ellos. Estamos viendo una iglesia bien desordenada, ¿verdad? Y vamos un poquito más adelante al capítulo 11 de la carta a los Corintios. Y en el versículo 17 y 18 vemos que dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Entonces ya estamos hablando también de divisiones, hermano. Y aquí, si usted avanza un poquito más, se da cuenta que en la mesa del Señor, ellos se reunían, porque antiguamente no hacían, la Santa Cena no era como nosotros la practicamos. Ellos tenían una comida primero. Nosotros hacemos al revés, tenemos la comida después y después y antes la Santa Cena, ¿verdad? Ellos tenían la comida antes y entonces después que ellos tenían la Santa Cena. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el desorden y la división? Había gente que era más pudiente, traía grandes platos, vino, de todo, y habían otros más pobres que no tenían la misma posibilidad y los dejaban entonces a ellos, sin comer. Y era un problema enorme lo que estaba pasando ahí. Entonces había división. Bueno, yo tengo más, tú eres más. Y eso pasa hoy en día a veces también. En la iglesia. En esta no, gracias al Señor. Pero pasa donde, yo tengo más, yo soy más que tú y tú eres más pobre o eres menos estudiado. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Pero ellos estaban enfrentando eso y el apóstol Pablo los corrige. Porque había división en la iglesia. Y si ya nos salimos de aquí de 1 Corintios, vemos a Juan, el apóstol, en su tercera carta, versículos 9 y 10, donde él dice en Juan, tercera de Juan, es una epístola, ¿sí? O una carta, 9 y 10, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes,
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe, dice. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces estamos viendo aquí que este hermano, bueno, sí era hermano, era un líder de la iglesia, tenía esa potestad, dice que los expulsaba de la iglesia. Y entonces tenía ahí, aquí que vemos nosotros también, el orgullo. Fíjese todas las cosas que sucedían en la iglesia. Podemos ver que la iglesia había vimos contiendas, fornicación, pleitos, celos, divisiones, orgullo y soberbia. ¿Qué usted pensaba? ¿Que la iglesia estaba perfecta? No, mi hermano. La iglesia, usted no va a encontrar la iglesia perfecta en ninguna parte, porque está constituida por nosotros que somos imperfectos. ¿Sí? Pero sí debemos ver que en la iglesia se predique la verdad, la sana doctrina, ¿verdad? Que se ande conforme al deseo del Señor. Eso debemos mirarlo mucho, y que cada vez que nosotros veamos cualquier cosa que no está bien, hay que corregirla. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Por eso era y actualmente es necesario que se aplique, o que se aplicara en aquel momento también, la disciplina amorosa de la iglesia, que está ordenada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea librada de errores, ella se mantenga pura y ordenada. Y digo, la disciplina de la iglesia es una disciplina amorosa porque es una misión de rescate. Yo lo veo así, yo lo veo como una misión de rescate. Quiere decir que aquel hermano o aquella hermana que pecó y no se arrepiente, ¿verdad? No el pastor nada más, sino los miembros de la iglesia tienen el deber de amonestar a ese hermano o a esa hermana que anda desordenadamente, para que entre de nuevo en el carril, en el camino del Señor. Tiene el deber. Dice, no, es que yo, no. Ese es el trabajo del pastor, de los diáconos. No, ese es el pastor, ese es el trabajo de toda la iglesia. ¿Okay? Que si usted ve a alguien que está cometiendo un pecado, porque los ojos de los pastores no están en todos lados, hermanos. Entonces usted lo sabe, usted vaya a amonestar a su hermana o a su hermano. Y si se arrepiente, ya la disciplina tuvo efecto. Ya, se acabó, no se lo diga a nadie, ahí quedó todo. Ya, se acabó. Pero si no se arrepiente, vamos a leerlo un poquito más aquí abajo. Eso lo dijo el Señor en Mateo, el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a ver la disciplina de la iglesia. ¿Cómo la aplicamos? Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 18, del 15 al 17, dice así. Repito, Mateo 18 para que todos. Del 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Ve? Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ya, la disciplina ya hizo efecto. No tienes que decírselo a nadie, ni nada. El hermano te dice, hermano, si es verdad, me desvié, me descuidé, perdóname por eso, ora por mí. Oramos juntos y se acabó. Ya, no pasó más nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Si insiste en pecar, dice el 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Okay? Si la primera vez no te hizo caso, entonces tú traes a otro hermano, maduro, no personas nuevas en el Señor, nada de eso, sino personas maduras, donde verdaderamente tenga el deseo. Porque mire, hermano, sinceramente,
Cuando una persona cae en pecado, eso a nosotros nos debe doler. No es, ¡ay, cayó en pecado! Y el gozo y la alegría. No, mi hermano, eso nos duele a nosotros. Porque a Dios le duele que sus hijos pequen. Lo avergüencen a Él y avergüencen su iglesia. Entonces, tenemos que ver por qué. Porque el que está firme, mire que no caiga. También nos dice la palabra. Considerándonos a nosotros mismos. Entonces vamos con otro hermano, con otra hermana madura y amonestamos a ese hermano, a esa hermana. ¿Okay? Y si esa persona dice, sí, mis hermanos, yo de verdad, creo que como dicen en México, la regué, ¿verdad? La regué y ya no, de verdad que sí me arrepiento, no, ya, oramos juntos y ahí se terminó todo. Pero si esa persona, vamos a suponer, vamos a poner un caso, se enamoró de otra persona que no es su esposa y no se arrepiente y lleva 1, 2 y sigue insistiendo en lo mismo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? El 17, ¿qué dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero vamos ahí nada más donde dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ahí es donde usted trae el caso, lo trae entonces a nosotros, los pastores. Ve que han pasado dos peldaños y entonces ya el último peldaño, entonces usted lo trae al pastor y a los diáconos y a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ha querido arrepentir y sigue viviendo en pecado. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer un juicio eclesiástico. Se hace el juicio eclesiástico y si esa persona se arrepiente ahí, delante de toda la iglesia, se arrepintió, lo perdonamos. Lo perdonamos. Por supuesto que sí. Y hay evidencias de que realmente se ha arrepentido y eso lo vemos también con el tiempo, ¿verdad? Que la persona se haya arrepentido y todo. Pero vamos a suponer qué pasa si esa persona no se ha arrepentido y sigue insistiendo. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Ya? Entonces ahí viene la excomunión. Se excomulga de la iglesia. ¿Qué quiere decir excomunión? Bueno, esa persona se le retira, pues por supuesto, el sacramento de lo que es la Santa Cena, la membresía. Si viene por aquí, es como una persona, ¿verdad? Y eso se hace, ahora, no es que lo vamos a tener como que si tiene lepra, no. Todo eso se hace, hermanos, precisamente la disciplina es un rescate, es una misión de rescate para que esa persona caiga en cuenta que está mal. Y si con el tiempo, normalmente dejan de venir a la iglesia, normalmente. Pero si con el tiempo pasan 6 meses, 1 año y de repente vuelve y se arrepintió completamente, después de haber sido excomulgado, se arrepiente, pide perdón. Hay un tiempo donde la persona verdaderamente tiene testimonio, dejó a esa persona, volvió con su familia y hay restauración y hay un tiempo, nosotros otra vez lo tenemos, hermanos, que abrazar como hermanos. Y en el tiempo que esté lejos, no es que ni lo vas a llamar, no, al contrario. Tratar de mantenerte cerca, es una misión de rescate, con amor, ayudándolo para que deje esa relación y abiertos a que te llamen. No es que, ahora le voy a cancelar el teléfono. No. Y orando por ellos, correcto. Y orando por él y por esa persona también que está en eso. Esa es la disciplina de la iglesia. Yo sé que eso hoy en día, si usted en ninguna parte, casi ninguna parte se oye, pero en muchas iglesias sí se oye. Las iglesias reformadas tenemos esa regla, esa doctrina, ¿verdad? De lo que es y porque es bíblica, por eso la aplicamos. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Hermana, adelante. Ahí va usted, primero la hermana. Es algo Marlene. interesante cuando nos dice la escritura aquí que si no se arrepiente, lo tengamos por gentil y publicano.
porque no tiene fruto de que sea cristiano cuando no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, tenerlo por gentil y publicano no es tenerlo, como usted decía, como leproso, no sé qué, o algo así, bien, eso, sino por tenerlo como inconverso, que uno sepa que no está la obra en él, porque no está arrepentido realmente. Pero, como bien usted decía, no es dejarlo ahí a que él solo sea rescatado. No, estamos en la iglesia para ayudarle a levantarse. A levantarlo. Porque Exacto. Sí, exacto. Exacto. Tenemos que ayudarlo. Y es verdad, hermanos, por eso cuando nosotros para aceptar a una persona como miembro, pues nos tardamos un poco, ¿verdad? Cuando vienen nuevos. Y no quiere decir los hermanos que vienen, cuando vienen de otra iglesia reformada es diferente. Eso es diferente. Ok, es mucho más rápido. Y ustedes saben, algunos de ustedes que han venido de iglesias reformadas, es más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llamar, verificar, testimonio, todas esas cosas. Pero cuando recién vienen de otras iglesias que no son de nuestra misma creencia, ¿verdad? Entonces nos tardamos. O aún cuando el Señor verdaderamente los salva, aquí entre nosotros los salva, pues nos tardamos un tiempo, porque queremos cerciorarnos que verdaderamente sean cristianos y verdaderamente van a andar como el Señor manda. Pero a veces, como nosotros como seres humanos nos podemos equivocar y se nos escapa alguien, ¿verdad? Se puede escapar alguien que verdaderamente parece cristiano, pero verdaderamente con el tiempo nos dimos cuenta, porque hablaba como cristiano, actuaba como cristiano, todo como cristiano, pero no sabíamos verdaderamente. Y a medida la iglesia va creciendo, pues entonces es un poco más difícil eso. Es más difícil eso de poder conocer bien. Y aquí, ustedes saben, en la ciudad que nosotros vivimos es tan grande y vivimos, muchos de nosotros nos vemos nada más una vez a la semana. Una vez a la semana porque vivimos lejos. Entonces, puede pasar eso. Pero pues, debemos pedir discernimiento al Señor, porque a veces la gente dice, bueno, a ver si yo quiero entrar a la iglesia. Es como si nosotros tuviéramos, ay, por favor, entra a la iglesia. No, nosotros no estamos diciendo, ay, por favor, entren a la iglesia. No, no. Es que sí, Dios tiene que poner el deseo en ti, pero también en nosotros, porque la iglesia es la que recibe los miembros. Eso también. Sí. Yo se lo digo a las personas, ¿no? A los hermanos. Queremos que vengan y que la iglesia crezca y todo, pero tampoco es que queremos que las cosas sean como son, como dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Algún otro? Al hermano, un comentario allá del hermano Manuel. Gracias, José, por siempre estar. Lo que yo me he dado cuenta, pastor, yo creo que ocurre lo mismo que ocurría en los tiempos de los reyes, en Primera, Segunda de Reyes, Crónicas, todo eso. Vemos que la mayoría de los reyes de Israel, ellos siempre hacían lo malo delante del Señor y según ellos andaba el pueblo, y también algunos cuantos de los reyes de Judá también lo mismo, se desviaban, hacían lo malo delante del Señor y según ellos también el pueblo. Yo creo que en este tiempo es lo mismo, lo que yo noto en los pastores. Hay muchos pastores que por miedo a perder miembros de la iglesia no hablan de estos temas. Y por conocimiento mío mismo, yo lo he experimentado, he escuchado a pastores que dicen que ellos nunca van a hablar en contra del pecado porque no quieren ofender a los hermanos ahí, porque no quieren que sus iglesias disminuyan. Por eso yo creo que es bien importante orar, yo siempre hago eso principalmente por los pastores, porque según el pastor lo que él enseña va a caminar la iglesia. Quizás haya algunos que se van a estar descarriando, pero el pastor si hace bien su trabajo como el Señor lo ha puesto. Por eso porque yo creo que Satanás a quien ataca para desviar a una iglesia de la sana doctrina principalmente es al pastor. Y en las casas a los padres. Si nosotros como padres les permitimos a los hijos que hagan todo lo que quieran contrario a los mandamientos del Señor, yo creo que principalmente es los pastores y los padres en las casas. Sí, hermano, así es, gracias, sí. Así es, entonces sí, yo entiendo eso, que muchos sienten eso. O sea, si tú como pastor no vas a decir no vas a enseñar todo el consejo de Dios,
búscate otro trabajo. Búscate hacer otra cosa porque Dios no te ha llamado entonces al púlpito, ni a enseñar, ni a pastorear a su grey. Tú tienes que predicar todo lo que dice ahí. Ahora, ¿cómo lo vas a predicar? También, ¿no? Es importante porque debemos siempre hacer énfasis que a pesar de que nosotros somos pecadores, incluyéndose el pastor, somos pecadores, ¿verdad? Y vivimos en este, hermano, sí, ya le voy a dar la oportunidad. Y vivimos en estos cuerpos limitados que le fallamos al Señor con nuestras mentes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, eso es verdad. Nosotros tenemos a Cristo, hermanos. Esa ha sido la oportunidad más grande que Dios nos ha dado, y somos sus hijos. Y somos santos porque Dios nos ha separado para Él como su pueblo. Entonces, eso es lo hermoso, ¿no? Y cómo una persona queda verdaderamente convencida de que está mal delante de Dios. Es cuando mira la ley. Yo miro los 10 mandamientos y yo me doy cuenta de que yo no los puedo cumplir todos. Pero cuando miro a Cristo y pongo mi fe en Él, me he arrepentido y pongo mi fe en Él, me doy cuenta que Cristo los cumplió todos. Y por la fe en Él, Dios me mira perfecto, sin pecado. Entonces ahí ese es el evangelio completo, donde nosotros debemos llegar hasta allá. Entonces si tú te enfocas solamente en el moralismo, pues entonces queda incompleto. Sí, Dios quiere que sea santo, es verdad que quiere que sea santo, pero también yo tengo que reconocer que en mi caminar, el camino de santificación es un camino difícil y que yo no lo puedo hacer si la obra del Espíritu Santo no estuviera en mí. Si el Espíritu Santo no estuviera en mí ni en ustedes, ustedes no pueden vivir la vida cristiana. Esa es la verdad. Entonces también hay que entender eso, que solamente predican una parte, la parte buena, pero no predican todo el consejo de Dios. Aunque el Evangelio son buenas noticias, hermano Rodríguez. Sí, yo también quería coincidir con el hermano. Y una de las cosas en las que la iglesia puede caer en una impureza es precisamente por la parte de los líderes. Y normalmente es lo que se ve hoy. Hoy líderes completos manipulan, controlan congregaciones completas. Y lo interesante de esto es que cuando el líder no está centrado, ahí parte todo. Porque nosotros escuchamos que el líder insta a la congregación a estudiar, a escudriñar, que sean como los cristianos de Berea, que hoy en día eso no se ve. Que la iglesia pueda aprender, pueda escudriñar las escrituras, y el día que el líder, no sé, esté mal o esté diciendo algo que a lo mejor no vaya conforme a las escrituras, con todo respeto a la iglesia, teniendo esa madurez espiritual, que la quiera a través de la enseñanza por el líder y por la palabra del Señor, pueda corregir todos estos errores. Porque precisamente por eso se caen las impurezas. Incluso en la iglesia primitiva, la iglesia de Antioquía y la de Jerusalén, muchas veces no predicaban o habían cosas que no iban conforme a lo que ellos deberían de enseñar, y fueron corregidos precisamente por todos estos errores. Pero al final siempre hay una línea que no debemos de perder, que es la parte del evangelio, y era algo que era súper vital en las iglesias, ¿ves? Que uno no se desvíe en esa parte. Pero sí, los líderes tienen mucha influencia sobre la congregación. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Pastor Reformado por Richard Baxter. Ahí habla de cómo debe ser un líder, y una de las primeras cosas que habla es que el líder debe entender que es cristiano, que el Espíritu de Dios está en él, y a partir de ahí entonces salen como el cuidado del rebaño, cómo debe de guiar el rebaño. También hay responsabilidad del rebaño, por supuesto, no solamente todo es del líder, pero es importante eso. Sí. Y así vamos a evitar muchos errores, muchas impurezas, y la iglesia siempre se va a mantener de alguna manera no sana, porque es verdad que somos imperfectos. También está el otro extremo, personas que dicen que somos, pero ahí no sé si han escuchado algunas congregaciones que hablan de la perfección al extremo. Ellos son personas perfectas, y eso también está mal, porque imagínate tú, nosotros somos personas pecadoras que realmente vamos camino a esa santidad. Sí, sí. Así es, gracias, hermano. Sí, Richard Baxter, sí, es un puritano. Sí. Bueno, yo también les animo a leer Los Puritanos. Eso es muy importante que lo lean. El progreso del peregrino. Hoy voy a estar hablando un poquito de
de John Bunyan. John Bunyan, sí. Entonces, hermanos, seguimos aquí avanzando en la clase. Qué bueno, me gusta mucho que intervengan todos. Ahora veamos algunas iglesias que ya no se les puede llamar iglesias. ¿Por qué? Porque se han convertido, hermanos, en sinagogas de Satanás, como bien dicen los autores de la confesión, si es que alguna vez fueron iglesias. Esa es otra cosa. Si es que alguna vez fueron iglesias. Veamos el segundo punto de la confesión, dice, y algunas se han degenerado, tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos distinguir una iglesia verdadera de una falsa? ¿Cómo? Yo creo que cuando ves la predicación del Evangelio expuesta, ¿Ah? cuando hay una iglesia falsa, no se predica el verdadero Evangelio. Y la misma Escritura dice, el que predica un Evangelio diferente a este, téngalo como anatema. Así es, así es. ¿Verdad? ¿Quién más puede intervenir? Gracias, hermana. Predicar sobre la prosperidad, la sanidad, cosas que al ser humano le atraen y no exponen el evangelio de la palabra. Muy bien, exactamente. Muy bien. Hermano Rodríguez. También tenemos la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión cristiana reformada, que Dios debe estar en el centro, no el hombre. Y realmente de ahí parten las cosas también, todo de caer ya en una iglesia que va a la deriva, porque si ya tú te centras en que el hombre es el que gobierna, el hombre es todo, ya ahí y no debemos de perder eso. Dios siempre está en el centro, guiándolo absolutamente todo. Uh-huh, uh-huh. Así es. Por ejemplo, hay otra cosa importante. Ustedes sí hablaron de lo que es la palabra y todo eso es muy importante, pero también cómo debe ser la adoración. Si yo les hago esa pregunta, ¿cómo debe ser la adoración? Vamos a Juan capítulo 4, versículo 24. Uh-huh. ¿Cómo debe ser la adoración? Y eso es algo muy importante. La música tiene muchísimo poder, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cantamos, debemos cantar la palabra. Y hoy en día tenemos una avalancha de contrariedad en cuanto a lo que es la adoración en la iglesia, cómo debe ser, qué debemos cantar, qué ritmo debemos usar. Eso es inclusive dentro de la Reforma. Dentro de la Reforma. Juan capítulo 4, versículo 24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cómo debería ser la adoración aquí en la iglesia bíblica? ¿Cómo debería ser? Mano. En la iglesia donde yo asistía y ese tipo de iglesias, muchas veces se cantan cantos que jamás, Pablo dice que debemos cantar himnos y alabanzas al Señor, que alaben y exalten su nombre, pero hay cantos que tú no sabes si se lo están cantando a su esposa o a una novia. Jamás le dan gloria al Señor esos cantos. Exactamente, hermano, y ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque hoy en día hacen eso y eso es una estrategia del enemigo. Son cantos bonitos, pero nunca te nombran ni a Dios, ni a Jesús, ni por ninguna parte. Y tú dices, y están en la iglesia. Son cosas que las cantan en la iglesia. Eso nosotros debemos revisar qué es lo que se está cantando. O sea, los cantos deben incluir la palabra de Dios. Claro, esto pudiéramos nada más hacer una sola clase de esto, un taller completo de un día. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar, hermano, himnos o alabanza, guitarra o batería. Entonces tendríamos que hablar muy extenso y hoy no tenemos el tiempo, pero sí les puedo decir en cuanto a lo que es la palabra, tenemos que fijarnos mucho en la letra, porque eso es algo que se ha extendido por todas partes. O sea, son canciones y se oyen muy bonitas y todo, y tú dices, wow, pero es que la música tiene poder. Y se oye muy bonita y todo, pero no dice nada de Dios verdaderamente, no nombran el nombre del Señor, no lo alaban, no lo adoran, nada, Dios no está por ninguna parte.
Entonces debemos tener cuidado y dicen que es cristiana, música cristiana. ¿Ok? Ya lo de la palabra ustedes lo dijeron, tiene que ser la palabra, tiene que ser una predicación cristocéntrica. Dice en 2 de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran. Medran significa adulteran por negocio. Eso es lo que significa lo que quiso escribir el apóstol en el original, ¿verdad? Que adulteran, medran la palabra, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es una responsabilidad enorme, hermano. Ellos darán cuenta, ¿verdad? De que, y debemos ayudar también, hermanos, porque hay algunos que están predicando la palabra de Dios, pero nunca la gente le ha dicho, mira, lo que estás predicando no es correcto. Pues no se atreven a decirlo, ¿no? Decir, mira, todo lo que estás predicando no es correcto. Entonces puede ser que el Señor toque el corazón de ese hermano, ¿verdad? Que está predicando, ese pastor o el predicador, y entonces cambie y se dé cuenta de eso, lo ayudamos. Pero aquellos que lo hacen por negocio, porque hay muchos que lo hacen por negocio, por lucrarse, y lo único que les importa es el dinero de la gente y no verdaderamente a la gente. Entonces hay que tener cuidado también con eso, por eso debemos saber si la predicación es bíblica o no. Y bueno, y por último, ¿cómo debería ser la conducta de sus miembros? Ya lo hemos hablado también, pero lo podemos apoyar con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra de Dios. Es la única manera. ¿Okay? Que seamos. Ahora, veamos algunos ejemplos de iglesias que se habían desviado. Podemos ver el ejemplo, la revelación que el Señor le dio al apóstol Juan, la condición, ahí vemos la condición de cada iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1:20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Cuáles son los ángeles de las 7 iglesias? ¿Cómo? Los pastores. ¿Okay? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que usted ve todos los mensajes que le da. Entonces dice el mensaje, vamos a ver uno solo nada más, el mensaje a la iglesia de Efesos, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no, si no te hubierais arrepentido. Entonces ahí estamos viendo una iglesia, ¿verdad?, que se había apartado. Y así vemos otras iglesias, ¿verdad?, que vienen, pero por cuestión de tiempo no podemos nombrarlas todas. Pero hay algo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ¿okay? En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la palabra de Dios contiene cómo nosotros debemos dirigirnos en la casa de Dios. Y Timoteo era un pastor y le escribe el apóstol Pablo cómo debe
dirigir la iglesia, ¿ok? Que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, eso es importante. Imagínense la iglesia, si la iglesia pierde lo que es la santidad, no estoy hablando de la perfección, estoy hablando de la santidad. La santidad, cuando hablo de la santidad, estoy hablando de creyentes que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios. Y por supuesto, esa fuerza no viene de usted, viene del Espíritu Santo que está en usted y le ayuda a poder vivir esa vida cristiana. Y que si se equivocó, hermano, mire, piense eso. Yo entiendo de que hay hermanos, cuando el Señor los salva, y ellos en su vida han tenido, por ejemplo, padres cuando eran niños, tenían padres castigadores, padres que les daban, padres que los maltrataban o los abusaban, ¿no? Y cuando vienen al Señor les cuesta entender, por más que son salvos, por más que tienen la palabra y lo leen, entender el amor de Dios. Entonces tienen que orar fervientemente al Señor y leer esta palabra y memorizarla, hermano, que todos lo debemos hacer, pero memorizarla porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y te puede limpiar y te puede sanar y sanar esas heridas. ¿Okay? Yo he visto otros hermanos cuando sus padres han sido amorosos, cariñosos, todo eso, es como que sí, Dios es amoroso, porque cuando tú eres niño, tú eres esa figura, no estoy diciendo que tus padres son Dios, sino que los niños no comprenden, pero ellos miran a sus padres como algo grande. Y entonces cuando ellos crecen, bueno, me hablan de Dios, tal vez mi papá, Dios sea como mi papá me trata, o sienten eso, los niños. Entonces si usted es un papá amoroso y todo eso con sus niños, y fíjese que le digo algo, porque todas estas cosas hay que cubrirlas, y más en el tiempo que estamos viviendo. No significa que nosotros no vayamos a disciplinar a nuestros hijos. Es importante, mis hermanos, ¿verdad? El amor y la disciplina van de la mano. Amor y disciplina, la palabra nos habla así. Nuestro Dios es así. El que Él toma por hijo, Él también lo disciplina. ¿Okay? Pero también lo ama, también le da oportunidad, tiene misericordia. Lea todo, aún en el Antiguo Testamento, la paciencia de Dios era tan grande con su pueblo. Imagínense entonces nosotros, ¿verdad? Que somos su pueblo redimido por la sangre de Cristo. Entonces, veamos, eso es muy importante, que Dios te ama y tiene que recordártelo. Si has tenido un papá o que te abandonaron, mamá, tienes que pensar que Dios, como dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, veamos ya por último este punto, y lo voy a correr bien rápido porque se me acabó el tiempo. La perpetuidad de la iglesia. Dice, sin embargo, Cristo siempre, estoy leyendo de la confesión, sin embargo, párrafo 3, capítulo 26. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo, hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Aunque nosotros veamos que hay cristianos, por eso usted tiene que entender algo, hermanos, que aunque usted vea la iglesia llena, ¿verdad? No todos los que están en la iglesia son verdaderamente cristianos, lamentablemente. Quisiéramos que fueran todos cristianos, pero a veces están en la iglesia y no son cristianos y vienen los domingos y todo. Entonces, eso era, a mí me gusta como lo llama el pastor R.C. Sproul, que está la iglesia visible y está la iglesia invisible. Sí, exacto. Tú puedes ver Dios puede ver la iglesia invisible. Quiere decir que Él ve lo que verdaderamente son salvos, son de Él, son su pueblo. Pero la iglesia, nosotros no podemos ver eso. ¿Okay? Nosotros podemos ver la iglesia visible. ¿Cuántos hermanos hay? Bueno, 60, 80, 100. ¿Okay? Ahora, usted sí se puede dar cuenta de algunas cosas, quién verdaderamente es cristiano y quién no. Pero usted no puede juzgar a cabalidad de que es así. No puede. Porque a veces tú te quedas como que, parece que sí es. Bueno,
pero no sabemos, bueno, sus frutos, pero Dios sí sabe. Entonces, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, nunca, jamás, hermano, caerá. Nunca. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un remanente fiel hasta el fin del mundo. Y ese remanente lo ama, lo adora y le obedece. Trata de obedecerle. Tengo aquí algunos versículos bíblicos, pero voy a leer dos más para terminar. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 18 le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, la iglesia no, la verdadera iglesia de Cristo no va a ser destruida jamás. Y si leemos un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 24, 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, hasta que el Señor nos recoja su último escogido, su último elegido, mi hermano, la iglesia no se va a acabar aquí en este mundo. Entonces es hasta su segunda venida. Ahora, nosotros sí tenemos una responsabilidad. Nosotros somos responsables por esta generación. Lo que nosotros estamos predicando, como nosotros estamos viviendo, nosotros somos responsables por esta generación de enseñar a nuestros jóvenes que están el día de mañana. A veces el hermano Gabriel, él juega conmigo y me dice, no, pastor, mira, este joven va a ser maestro, el otro va a ser pastor, pero él tiene la razón, en ese juego es la razón, porque un día yo me voy a retirar, su papá también, y así los demás hermanos que enseñan se van a retirar, y ellos van a tomar nuestros puestos. Pero ¿qué queremos nosotros? Que cuando ellos tomen nuestros puestos, ellos estén bien afianzados en la palabra de Dios, bien en la doctrina, para que ellos puedan enseñar, para que cuando nosotros seamos viejitos y nos sentemos ahí, que nos nada más vengamos con el bastoncito y no podamos hacer más nada que sentarnos, nosotros escuchemos, hicimos buen trabajo, les enseñamos lo correcto, Entonces debemos preocuparnos por eso, ¿sí? Bueno, hermanos, se nos fue el tiempo, vamos a orar para que tengamos entonces un receso y a las 2:30 volvemos aquí para tener el culto de adoración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles a ti, como hermanos, seguir adelante en todo lo que tú nos mandes a hacer y que se pueda seguir levantando tu iglesia conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, también por el culto, por todo lo que vamos a hacer en tu nombre, que tú lo bendigas y que tú nos guíes a adorar y a glorificarte a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, tomemos un descanso.